Gracias, Lila, por la invitación y bueno, un gusto compartir con el profesor Aarón. Mucho tiempo sin coincidir en estos espacios, así que bueno, agradecida por invitarme. Es así, buenas noches, Lila. ¿Cómo estás, Ana? Un gusto verte nuevamente, bueno, o escucharte por aquí. A ver, So, Ana, comencemos con el uso de las criptomonedas en nuestro país, que contrario a lo que muchos podían pensar inicialmente, tenía una mayor cantidad de transacciones o que era quizás comparable con países desarrollados. ¿Por qué se daba este fenómeno? ¿Por qué el venezolano vio en las criptomonedas una oportunidad y las adoptó quizás con mucha más rapidez que en otros países? y bueno, yo creo que de eso después el profesor Aaron podrá andar más en el fenómeno económico, ¿no? Que es, yo creo, ese detonante del por qué el venezolano trata de diversificar sus bolívares en monedas que puedan ser estables o en monedas en donde su dinero, su poder adquisitivo no se les devalúe o no pierdan, digamos, el valor tan rápido, ¿no? Creo que esa es la principal razón por la cual las personas, en específico en países como Venezuela y en países como Argentina, con economías altamente inflacionarias, buscan activos que no sean tan volátiles, activos que les permitan, como te digo, resguardar ese poder adquisitivo y esa es la razón por la cual cripto en Venezuela toma tanto peso en los últimos 5 años específicamente, bueno, con distintos fenómenos, la llegada de Binance, el exchange más grande y con más liquidez del mundo de Latinoamérica, luego todos los procesos inflacionarios que sabemos que ha Ujú. sufrido lamentablemente Venezuela, la pérdida del poder adquisitivo, han sido como todos elementos que han sido una especie de caldo de cultivo para que el venezolano diga, bueno, ¿cuál es esa solución para yo poder ahorrar en el día a día o para lo poco, lo mucho que yo gano no se me devalúe o no se me haga sal en las manos? Bueno, hay una opción que es usar criptos, que bueno, hay especies de criptomonedas y eso lo podríamos hablar después, que son las stablecoins o las monedas estables que se asemejan, digamos, a un dólar digital de fácil acceso las 24 horas del día, los 365 días del año, cosa que tal vez bancos nacionales e internacionales no pueden proveer. Así que te diría que esa es la razón principal por la cual el venezolano ha adoptado el uso de criptomonedas y además ha habido, que esto es un poco controversial decirlo, Ujú. una especie de espaldarazo, digamos, de parte del gobierno institucional al permitir desde el año 2019 lo que es la legalización de criptomonedas en el país, lo cual no es un dato menor, es un dato bastante importante porque dentro de todo le da al venezolano esa tranquilidad de, bueno, estoy usando un activo que no es ilegal y que no voy a tener en principio problemas por utilizarlo dentro del país. Hablaba Ana Ojeda, también nos acompañaron Olmos, economista experto en criptomonedas, Aaron, y recuerdo que cuando comenzó el boom de las criptomonedas, en alguna entrevista hablabas bueno, de la ventaja o el principio fundacional de los criptoactivos y las criptomonedas que tenía que ver con la no regulación por parte de estados o banca tradicional. Sin embargo, hemos ido viendo como poco a poco los estados y las instituciones han ido tratando de adoptar lo mejor del mundo de las criptomonedas, pero ofreciendo las garantías que da la regulación. ¿Cómo se ha ido transformando eso y qué estamos viendo actualmente en términos de regulación? A propósito de lo que nos contaba Ana con la aceptación por parte del Estado venezolano de los criptoactivos. Y bueno, en principio totalmente de acuerdo con Ana, ¿no? Nada que agregar a esa, a esa participación, ¿no? Siempre muy acertada en sus opiniones. Mira, el tema de la regulación en Venezuela es muy interesante porque los criptoactivos, como bien sabemos, nacen para no ser regulados y los gobiernos se han tenido que sumar en ese tren, ¿no? Porque les guste o no les guste, los hemos estado utilizando. Entonces, antes de prohibirlos o tratar de prohibirlos, más bien me sumo, ¿no? El caso de Venezuela, 2018, con el Petro y la Sunacrip y todo esto que comenzó a correr. Bien lo dijo Ana, la llegada de Binance fue muy importante al país. Fenómenos como Dash en algún momento, con todos los cursos y talleres que dio también. La cantidad de venezolanos que ya hacían presencia en local Bitcoin desde 2013, 2014, ¿no? Y principalmente como una herramienta para protegernos de los vaivenes de la economía, ¿no? Entonces ese trabajo que se mide en dinero, que del que no podía de alguna manera yo respaldarlo en moneda extranjera, bueno, lo puede respaldar en otra cosa que tenía un movimiento de mercado distinto. Entonces, bueno, los gobiernos del mundo han comenzado a entender la importancia de esto. La regulación siempre llega detrás, ¿no? En ambulancia, ¿no? Ujú. Corriendo detrás de la tecnología y la innovación. Mm, no es tan bien, o sea, de alguna manera no podemos dejar fuera el caso venezolano con respecto a esto. En el caso de Venezuela tenemos a Banco Central, tenemos a la SUNECRIP que sigue intervenida, pero está allí. Tenemos a la Sudeban que también regula
el espectro que tiene que ver con el tema de las transacciones digitales. Y bueno, sí, no le ha quedado otra a los gobiernos que sumarse, porque no es que es el futuro, es el presente. Y si no lo hacen, ya de alguna manera los venezolanos y el mundo entero ha echado mano de las criptomonedas por su versatilidad y sus características. Y vamos a ver, Aarón, en algún momento a la banca tradicional usando criptoactivos. Totalmente, eso lo vamos a ver. De hecho, la lógica de los neobancos va para allá. Bancos que suprimen espacios físicos, que no tienen tanta presencia física en algunos espacios, que básicamente todo es digital, pero que además van a integrar en sus plataformas más adelante, porque los pasos ya se están dando, dinero fiat digital, dinero de Banco Central, inversiones, monedas extranjeras y también van a conectar sus plataformas para poder hacer la conexión pues con el tema cripto, ¿no? Entonces en algún momento vamos a ver, de repente Lila Vanorio va a tener su cuenta internacional de su banco allí, va a ver sus divisas, su moneda nacional y sus bitcoins ahí guardados, y va a poder hacer operaciones, pues entonces los bancos van a tener que convertirse en algún momento en exchanges, ¿no? Y esto está rodando, esto está pasando, ya estamos viendo exchange que tienen licencias para hacer bancos, tarjetas de crédito franquicias que quieren operar con criptomonedas, ¿no? Entonces, esa hibridación ya se está dando, ya está ocurriendo, y bueno, eso no lo para nadie. Hablaba Aaron Olmos. Ana, ¿pero qué tiene una criptomoneda, un criptoactivo para ser exitoso? Porque ha habido iniciativas de criptomonedas que no tienen ¿Mm? el respaldo o el crecimiento que hemos visto con otras que comenzaron para aquellos que apostaron de entrada en el Bitcoin, por ejemplo. Mm. Pudieron multiplicar sus ganancias tremendamente, pero ese no es el caso de todos los criptoactivos. ¿Cómo funciona? ¿Qué lo caracteriza? Sí, mira, yo creo que el caso de Bitcoin es único y irrepetible. Siempre digo que para mí Bitcoin es el mejor dinero jamás creado por sus características. Bitcoin, y bueno, hay mucho debate interesante con los economistas de si es dinero o no. Para mí Bitcoin cumple con las características del dinero y te da cosas que no te da el dinero tradicional, que no te da el dólar, que no te da el peso, que no te da ninguna moneda local. Primero es deflacionario, está programado desde su concepción, desde su nacimiento, para que contrario a lo que nosotros venimos experimentando a lo largo de todos nuestros años, no solamente como venezolanos, sino como latinos, Bitcoin está programado para que no sea inflacionario. Bitcoin solo tiene 21 millones de unidades, lo que de inicio te dice el por qué se ha dado, digamos, este éxito, esta multiplicación en su precio, porque bueno, es un activo escaso, lo cual hoy en día no lo vemos. Sabemos que los bancos centrales, los bancos mundiales, los bancos locales se encargan de siempre imprimir dinero, de emitir dinero, digamos que no tiene, y esto es controversial también, digamos, ningún tipo de respaldo. Así que te diría que en relación a por qué Bitcoin fue exitoso, y ya vamos a hablar de por qué otras monedas no lo han sido, te diría que Bitcoin tiene esa característica primordial de que es deflacionario, de que es limitado, pero para mí lo más importante es que es resistente a la censura. ¿Y qué significa eso? Eso significa, en palabras sencillas, que Bitcoin no es controlado por ningún gobierno, no es controlado por ningún banco central, no puede ser controlado por ninguna persona, y eso es muy importante porque Bitcoin es dinero neutral. ¿Qué significa eso? Que lo puede usar la gente que me cae bien y lo puede usar la gente que me cae mal. Lo puede usar un gobierno con el que no simpatizo y lo puede usar un gobierno con el que sí simpatizo. Por eso te decía que es un dinero completamente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y con lo que estamos acostumbrados a interactuar. Y esa es parte de, digamos, el éxito de por qué Bitcoin logró multiplicarse en el tiempo. Creo que la sociedad entendió que el sistema monetario, tal como se concibe y como lo hemos estudiado a raíz de los años, está roto completamente. El poder adquisitivo está roto. Creo que la forma en la que los estados gestionan sus políticas monetarias, obviamente, está roto, y eso podemos verlo en parte del fracaso de grandes economías a nivel mundial. Todo lo que estamos viendo ahora mismo con Estados Unidos, la guerra arancelaria, todo lo que pasa a nivel de geopolítica. Bitcoin viene a ser inclusive como esa arma, digamos, invisible, en donde los ciudadanos por primera vez no están bajo el poder coercitivo del Estado, sino que por primera vez los ciudadanos
tienen realmente el control de su finanza. Y es un tema bastante complicado tocarlo en tan pocos minutos, pero te diría que parte de eso es el gran éxito que ha tenido Bitcoin. Y cuando las grandes instituciones, los grandes fondos institucionales, las grandes bolsas, las grandes family offices entendieron que allí había una oportunidad de tener un dinero que es resistente a la censura, creo que eso fue parte de la escalada en cuanto al precio. La razón por la cual otras criptomonedas no van a triunfar, lamentablemente, para Ujú. cerrar esta pregunta y no extenderme tanto, es porque muchas de estas criptomonedas están primero respaldadas por grandes VCs o grandes fondos de inversión que lo que quieren es obviamente inflar un precio para salir al mercado, esperar que el público retail o la gente normal como ustedes y como yo salgamos a comprar e inmediatamente los que compraron primero, los que compraron obviamente a un precio privilegiado, puedan, como se dice, dumpear o tirar el precio al mercado y básicamente aprovecharse de los que compraron después. La mayoría de los proyectos criptos que estamos viendo actualmente, lamentablemente, están mal diseñados desde un punto de vista técnico, no ofrecen valor, no ofrecen utilidad, no ofrecen nada importante que la gente pueda usar en el día a día, y los que sí están triunfando, y me permito nombrar brevemente lo que es Ethereum, Solana, Avalanche, Base, muchas otras blockchains, son esos únicos productos o esas únicas criptomonedas que estás viendo cómo en el día a día están resolviendo alguna necesidad de las personas. Temas remesas, temas de intercambio de monedas fiat o dinero local por dinero internacional, tema de generar rendimientos, tema, como lo mencionaba Aarón, de acceder a una tarjeta bancaria, a una tarjeta, perdón, de débito que puedas prepagar en cripto o a una cuenta bancaria en otro país sin necesidad de salir de tu país. Creo que esos son los únicos proyectos que ahora mismo están teniendo esta especie de relevancia internacional y que van a perdurar en el tiempo. Me permito decir, como final punto para esta parte, lamentablemente han surgido otro tipo de criptos que son como una especie de joda, no sé si se puede decir esa palabra acá, que son las Eh, meme coins. bueno, ya son pasadas las 7, Me pero voy rápido, pero bueno, surgieron en el camino y han desvirtuado mucho el hecho de para lo que nació Bitcoin y nacieron las criptos, pero para mí, y repito, y quiero dejarle ese mensaje a la gente que nos escucha, Bitcoin es el mejor dinero jamás creado y creo que el segundo mejor dinero y lo segundo más revolucionario es definitiva Ethereum. bueno, a ver, entonces, Ana Ojeda, básicamente la razón por la que Bitcoin y estas otras que has mencionado en la última parte de tu intervención se distinguen y son exitosas es porque son verdaderamente anarquistas. Aarón, tú compartes. No, vale. Fíjate, hay varias cosas allí que rescatar y totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con Ana, vale. Mira, el dinero primero que nada, el dinero es una convención, es un acuerdo social, ¿no? Desde que tenemos bancos centrales, de alguna forma asumimos que un dinero de ley, ¿no? Y que a través de la visión de un banco central, bueno, un dinero en el que debemos confiar, respaldado o no con mucho valor, pues es que circula dentro de la sociedad, una economía, y tiene una función. El tema con este tipo de dinero tan particular que se crea hace 16 años es que se crea con una visión diferente, ¿no? Con una escasez programada, como yo lo decía Ujú. Ana. Y la principal característica es eso que ella dijo, que crea valor. O sea, cuando un proyecto cripto crea valor, y valor entendido como la capacidad que tiene un bien o un activo de solventar un problema, ¿no? Y que un grupo de personas lo puedan utilizar para corregir alguna dificultad, entonces, bueno, ahí comenzamos a verle utilidad a la cosa. Tiene sentido esto para mí. Ujú. Entonces, Bitcoin se crea en un momento muy particular con la intención de establecer un sistema de pago internacional distinto en paralelo a lo que ya existía, ¿no? Y más allá de que algunas personas asumieron que nunca iba a funcionar y que no tenía sentido, bueno, mira tú, 16 años después, resulta que hay fondos de inversión comprando Bitcoin, un gobierno entero creando una reserva estratégica y un país que creó una ley y una cantidad de cosas. Entonces, bueno, el recule en estas cosas parece que se ha vuelto algo normal, Ahora, tradicional, pues. Digo que no, pero sí después. Aarón, pero justamente hablabas, recuerdo al principio cuando surgía esto como una novedad y explicabas en qué consistía, te referías a esa resistencia, que la gente quizás tenía resistencia a entender esta nueva forma de pensar el dinero. Eh, Dices que vamos a la banca con criptomonedas, eso es inevitable, eso ya está ocurriendo. ¿Cuáles son esas barreras? ¿Puede esto tener la capacidad de llegar todo el mundo en la sociedad? ¿Qué cosas tenemos que quizás manejar o qué
paradigmas tenemos que romper para poder Bueno, mira, aprovechar esta tecnología? lo que pasa, Lilia, es que se rechaza lo que no se conoce, ¿no? Lo que no sé, lo que no entiendo. La principal barrera es la educación, la formación en esto, ¿no? Comenzando que no tenemos educación financiera, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Del dinero fiat y de las divisas tradicionales. Mucha gente no sabe cómo manejar su dinero, no entienden qué hacer con ese dinero. Bueno, mucho menos entenderán qué hacer con datos digitales que se producen en red, en grupo de personas a nivel global, que se utiliza como una forma de dinero que no se dividen en 100 pedacitos, sino en 100 millones de pedazos, ¿no? Y que todas las demás criptomonedas copiaron ese modelo. Entonces, mucho menos lo vas a entender cuando se conecta con tecnología. Entonces, la principal barrera es la formación, la ignorancia, no saber. Hay prejuicios, ¿no? También con esto, ¿no? Porque también la connotación negativa que tuvo cripto al comienzo fue Ujú, muy fuerte. sí. Muchas personas se montaron en el cuello de Bitcoin para vender ideas de cosas que no eran Bitcoin. Y bueno, pues desplumaron una cantidad de personas. Recientemente hubo también una situación aquí en Venezuela donde le Ujú. vendieron cosas que no eran a otras personas y bueno, pues se le llevaron esos dineros. Pero eso es ignorancia, eso es no saber. Entonces, ¿qué tenemos que ir más allá del prejuicio? Bueno, educarnos, ¿no? Ana conoce de eso, muchos estamos trabajando en eso hace muchos años. Yo cuando por lo menos tengo la oportunidad de hablar en algunos espacios de estos temas, le pido a las personas, colegas o no, que todo lo que aprendieron sobre el dinero y estas cosas lo dejen un poquitico en stand-by para permitir a estas ideas comenzar a entrar en su cabeza, a tratar de entender qué está pasando. Porque el hecho de que yo no lo entienda, no lo quiera ver, no quiere decir que no esté pasando. Ujú. Ya está ocurriendo. Y hay personas y mercados enteros que están moviéndose alrededor de esto. Entonces, en principio es la educación. O sea, esto no es lo que viene, esto es lo que ya está pasando. Ana, ya para despedir, eh, ¿tienes alguna cuenta en donde pongas información donde la gente pueda empezar a educarse y a conocer este universo que quizás puede ser complejo? Sí, sí, súper rápido. Bueno, me consiguen en redes. Casi nadie me conoce como Ana, pero si me buscan como CryptoLawyer es posible que me encuentren en Instagram, en TikTok, en Twitter. En TikTok soy muy activa. Creo que es una plataforma no solamente para bailar, es una plataforma para educar. Así que ahí me encuentran siempre muy activa. Igual en Twitter estoy siempre compartiendo contenido sobre plataformas, sobre cómo identificar scams, cómo identificar estafas, cuáles son esos mejores proyectos o no que debemos identificar. Y nada, la gente que quiere aprender de criptos de cero, antes de cerrar, tenemos una comunidad educativa que se llama 100 días de research en Telegram, la consiguen en todos mis canales, completamente gratuita. Hemos educado ya a más de 10.000 personas en Latinoamérica, más de 5.000 personas en Venezuela que han aprendido de forma gratuita sobre criptos desde cero con nosotros. Así que nada, me encuentran como Crypto Lawyer, se escribe con I latina. Y bueno, súper contenta por estar acá, gracias por la entrevista y bueno, eso. Gracias, Aarón, por compartir el espacio. A ti, Ana. Aarón, ¿tus redes sociales? Bueno, rapidito también, ¿no? Pueden ubicar en X como @olmos con doble A, nombre hebreo, y en Instagram como @olmos1. Todos los martes tenemos por ahí un programa en radio, en Fede Cámaras Radio, de 3:30 a 4:30 de la tarde, Economía Digital con Aaron Olmos. Y bueno, pues en Instagram siempre estamos colocando información que hable de economía, finanzas y estos temas. Porque al final de cuentas, como bien lo decía Ana, crear comunidad y tener personas que aprendan de esto pasa también por el trabajo de educar y educar con ejemplos, ¿no? Y bueno, siempre estamos ahí tratando de hacer ver ejemplos de situaciones muy importantes. A nivel de formación, Ujú. es lo principal que tenemos que hacer. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Aaron Olmos, economista experto en criptomonedas, y Ana Ojeda, mejor conocida como Crypto Lawyer. Muchísimas gracias por estos minutos hablando con nosotros. 7:23, nosotros a esta hora escuchamos